Muy buenos días acá en Costa Rica, muy buenas tardes allá en Argentina. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, para FEI, que es la Fundación Foundation Academic Multidisciplinary Educational. En estas primeras actividades, pues hemos querido no solo demostrar que somos multidisciplinarios, sino que traer y que nos acompañen personas del más alto nivel. Así que, doña Fabiana, tiene la palabra. Buenos días Álvaro, buenas tardes para nosotros, buenos días Patricia. Bueno, un gusto esta nueva edición de un conversatorio multidisciplinario. En esta oportunidad recibimos a Patricia Munier. Ella es docente, es profesora de docentes y dirigente política. Además, y como su actividad principal, es dirigente gremial aquí en Argentina. Ella fue diputada nacional por la provincia de Santa Fe a partir del año 2019 y actualmente se desempeña como secretaria de Derechos Humanos y Género del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP para nosotros, y es parte del Consejo Directivo Nacional y secretaria adjunta de la seccional Santa Fe de ese mismo sindicato. Así que, Patricia, un gusto que nos acompañes. Y bueno, vamos a conversar en esta oportunidad sobre la participación que tienen las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y acá tenemos así como dos aristas. Por un lado, la participación política, como en general, y en particular, charlar y que nos comentes sobre tu experiencia y tu visión por haber integrado la Cámara de Diputados de la Nación como diputada electa por la provincia de Santa Fe y también como dirigente gremial a nivel nacional. Así que, bueno, Patricia, escuchar tus experiencias y nos mantenemos en el intercambio. Cómo no, gracias Fabiana, gracias Álvaro, buenos días, sí, casi buenas tardes acá en Argentina para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación, el honor es mío, digamos, me, me gusta que nos podamos encontrar así, aunque sea virtualmente, alguna vez nos conoceremos personalmente, ojalá que puedan venir a visitarnos a nuestro país y nosotros ir al suyo. O nosotros ir. Por supuesto. Nosotros estamos dispuestos. Nosotros con Fabiana estamos dispuestos, vamos donde nos inviten. Bueno, yo hace más de 30 años que soy dirigente gremial, soy docente y soy dirigente gremial de un sindicato que se llama SADOP, Sindicato de Docentes Privados. Convengamos que hasta hace unos años la actividad gremial era casi exclusivamente de varones, digamos, ¿no? Había más cantidad de hombres que mujeres en las conducciones de los sindicatos. En estas últimas 2 o 3 décadas, el tema ha empezado a cambiar y se ha incorporado a las mujeres, no solamente en la sindicalización en general, sino también como parte de las estructuras de conducción de los gremios. En el caso de nuestro gremio, nosotros más del 80% somos mujeres, porque las docentes somos mayoritariamente mujeres. Ocurre también eso en otros gremios como en el gremio de sanidad, de salud y demás. Nosotros tenemos 75 años de vida en nuestro gremio y sin embargo, recién el año pasado tuvimos la oportunidad de tener una secretaria general mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, la costumbre era que sean los varones quienes conducían los gremios. En realidad, la experiencia está siendo excelente, está siendo muy buena, porque las mujeres no planteamos que queremos conducir todos nosotros y ser solo nosotras. Nosotros lo que queremos es conducir las entidades gremiales junto con los varones, es decir, en situación de paridad. Nadie es ni más importante, ni más ni menos, sino en situación de paridad. Nosotros tenemos desde el año 92 una ley de cupo sindical que plantea que el 30% de las conducciones en los gremios debe tener mujeres. Pero en realidad nosotros vamos por la paridad, es decir, por 50 y 50, digamos, y creo que en eso se está avanzando y es muy bueno el camino que están haciendo las mujeres
Y es muy bueno también el camino que los varones están construyendo en muchos de los gremios. Eh, y, y bueno, la idea es capacitarnos juntos, trabajar las problemáticas de género, sobre todo las que tienen que ver con la violencia de género. Nosotros hemos trabajado mucho estas temáticas a partir de la aprobación por parte de nuestro país del convenio 190 de la OIT y su recomendación 206, que plantea un mundo libre de violencia laboral. Y me parece que eso en los gremios es un tema sumamente importante, porque en los ámbitos laborales vemos muchas situaciones de violencia laboral, no solamente por parte de los empleadores, a veces lamentablemente hay situaciones de violencia entre los propios compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, capacitarnos en esa temática me parece que en los gremios es importante. Acá en Argentina tenemos una red intersindical contra la violencia laboral, compuesta por todos los gremios del país, por todas las centrales obreras, y trabajamos en capacitación, campañas de sensibilización y demás, para trabajar esas problemáticas. Y dentro de la violencia, de la situación de violencia laboral, la OIT reconoce a la violencia de género como una de las problemáticas que vivimos las trabajadoras en nuestro país, en este caso. Así que en eso estamos. Yo te quiero hacer una interrupción, si vos me permitís, porque antes que sigamos avanzando con los temas, quería que me comentes cómo ves vos el paso legal desde desde el cupo sindical hacia la paridad sindical, porque convengamos que en materia política institucional de nuestro país, primero se ha sancionado la ley del cupo. Esto implica un 30% de incorporación de mujeres a las listas para las eleccionarias, y luego, muchos años después, se ha avanzado hacia la paridad. Entonces, del mismo modo y acompañando un poco la ley de cupo en materia política, se ha sancionado la ley de cupo en materia sindical. Pero ahora nos estaría faltando la ley de paridad en materia sindical. ¿Cómo ves vos ese proceso? Bueno, en realidad todas las mujeres sindicalistas tenemos esa intención, digamos, de avanzar hacia la paridad. En la Cámara ha habido y hay proyectos infinita cantidad de proyectos que plantean la paridad en todos los ámbitos, ¿no? En las organizaciones civiles, en las empresas, digamos, en los colegios profesionales. En los colegios profesionales, bueno, y también planteamos el tema de la paridad en los sindicatos. No hemos todavía avanzado normativamente, pero sí en los hechos, es decir, en muchos sindicatos en estos últimos 4, 5, 6 años ha habido paridad en las listas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado en el sindicato nuestro planteamos que tenía que haber paridad en la conducción de Secretaría General y Adjunta. Vamos, si el secretario general era varón, la adjunta era mujer, o al revés, si la secretaria general era mujer, el adjunto era varón. Entonces, cuando hay voluntad política, no es que no se necesite la ley, pero se puede hacer aunque la ley no exista, digamos. Pero se requiere de voluntad política para cumplirlo. Yo entiendo que si hubiera una ley sería mejor. Lamentablemente, hay sindicatos que todavía no han cumplido con el cupo del 30%. Es cierto también que hay sindicatos a los que se les complica un poco más la aplicación del cupo. Por ejemplo, el sindicato de la construcción, la mayoría son varones. El sindicato de la metalurgia, la mayoría son varones. Sí, Patricia, pero no hay un correlativo con el sindicato de docentes, como es el tuyo, en donde la mayoría de las trabajadores son mujeres, mientras que la conducción históricamente ha sido de varones, ¿no? Exacto. Por eso para nosotros es tan importante, y es un hecho histórico el del año pasado, de que hayamos elegido una secretaria general mujer, que fue además una construcción desde las bases de todas las mujeres, ¿no? Porque, digamos, sola no se llega. Se llega, digamos, con la construcción de todo el grupo de mujeres. Y me parece que en eso estamos avanzando. Nosotros
Tuvimos algunas experiencias importantes en otros gremios donde las compañeras van planteando este tema de la participación, porque por otra parte, en muchos gremios la tarea de las mujeres está absolutamente feminizada, es decir, nosotros por lo general ocupamos lugares en los consejos directivos de los sindicatos, ocupamos lugares que están de alguna manera feminizados, es decir, la Secretaría de la Mujer, o la Secretaría de Género, como la llamamos ahora, la Secretaría de Acción Social, las secretarías administrativas, pero nos cuesta más llegar a las secretarías donde se toman las decisiones más importantes, como una secretaría gremial, una secretaría adjunta y más aún una secretaría general. Entonces los roles nuestros están en los sindicatos feminizados. Y de la misma manera que nosotros planteamos, digamos, participar en todos los ámbitos, también hay que decir que a las mujeres muchas veces nos cuesta mucho poder cumplir con todas las funciones gremiales porque estamos a su vez dedicadas a las tareas de cuidado. A mí personalmente me ocurrió que cuando mis hijas eran muy pequeñas, costaba, digamos, estar todo el día en el sindicato o terminar reuniones muy tarde a la noche, viajar al interior de la provincia o al interior del país. Bueno, porque cuando los niños son pequeños requieren de más atención por parte de los padres. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer las mujeres es compartir las tareas de cuidado con quien es la pareja, pero muchas veces las mujeres están solas también, ¿no? Entonces es bastante complejo, digamos. A mí me ha pasado de participar de actividades y de reuniones en la CGT, en la Confederación General del Trabajo, en la provincia de Santa Fe, donde todos eran varones y yo era la única mujer. Entonces a veces compatibilizar horarios era bastante complejo, digamos, ¿no? Hay algunas experiencias de mujeres que han impuesto reuniones por la mañana o por la tarde, porque a la noche hay que atender a la familia, digamos. Bueno, son pequeñas pero no tan pequeñas trabas que a veces hacen que uno no pueda dedicarse con exclusividad a la vida sindical. No, y Aparte, doña Patricia. Perdón, Fabiana. Por no, favor, sí, un Fabiana. comentario en relación a eso, porque, bueno, el Consejo Directivo de un gremio, como órgano colegiado, tiene las virtudes, las bondades y los vicios de todos los órganos colegiados también. Entonces, cuando Patricia mencionaba en los horarios de reuniones y demás, yo quiero ahí agregar el comentario de que muchas veces las decisiones no se toman en los espacios institucionales. Muchas veces las decisiones se toman en la pesca del fin de semana, en el tenis del domingo, en el partido de fútbol, en donde las mujeres no somos invitadas. Entonces, eso también Sí, nos pasa y en el ámbito gremial me parece que es muy fuerte eso. Es verdad, es verdad. Eso pasa incluso con la brecha salarial, que es una problemática que nosotros tenemos en nuestro país y que hay en muchos países, ¿no? No es que las mujeres por el mismo trabajo cobremos menos, sino que podemos acceder, tenemos menos posibilidades a veces de acceder a mejores trabajos, a trabajos mejor remunerados, a trabajos más jerarquizados, porque tenemos el rol de las tareas de cuidado que impide que nos podamos dedicar a otras experiencias. En el caso de la docencia, para un varón a veces resulta más fácil tener más horas de clase o dos cargos, en cambio para las mujeres a veces vemos reducida esa necesidad de más trabajo por tener que ocuparnos de la familia, que no es solamente ocuparnos de los hijos, a veces también es ocuparnos de los padres, de la familia en general, digamos, ¿no? Sí, bueno, esa realidad, pues yo no me atrevo a decir que no solo es muy latinoamericana o argentina, es muy similar en la mayoría de nuestros países y probablemente en el mundo. Es interesante lo que dice Patricia, porque yo lo viví muy, muy vivencial. Yo siempre he dicho que la mitad de mi familia somos abogados y la otra mitad son educadores. Y los que somos abogados o abogadas también hemos ejercido la docencia. Y ese tipo de limitaciones de tiempo, pues
usted lo decía ahora, yo lo vi, digamos, en mi época de infancia, teniendo una madre educadora, estoy hablando hace bastantes años, ¿verdad? A pesar de que la parte de educadores y educadoras, pues en la familia viene casi desde hace un siglo, así que es algo que lo vive uno muy, de verdad, como parte de su experiencia. Y sí, digamos, cuando hacían, este, Patricia, las famosas planeaciones. Entonces, en una escuela en aquel momento, digamos que era pública, pero casi todas eran educadoras. Se mantiene todavía en eso. ¿Y por qué la educación? También, esto es un tema, para eso estoy hablando con la experta, más allá de mi experiencia, pero porque también, que no es el caso de las personas cercanas a mí, pero muchas veces la gente escoge la docencia por tiempo, sobre todo en educación primaria e incluso en secundaria, por tiempo porque son eh, profesiones que le dan a usted la oportunidad de estar medio tiempo en un lado, medio tiempo en otro, o los diferentes horarios. Así que no sé si en su vivencia sindical, Patricia, de verdad, porque es un gusto, como le he dicho anteriormente, pero también si en la parte ya a nivel sindical se ha hecho un análisis de esto en torno ya, digamos, a lo que tiene que ver con género, incluso desde la parte vocacional de las personas que ejercen la docencia. Sí, una de las problemáticas de la docencia es justamente la carga de trabajo que tenemos fuera de la escuela. Ajá. Es decir, ¿no? Cuando vos hablabas, Álvaro, de las planificaciones y demás. Es decir, nosotros cumplimos un horario en la escuela, pero después hay una serie de actividades, reuniones de padres, reuniones con el personal y la preparación de las clases y la capacitación y la actualización de contenidos. Los docentes tenemos que estar permanentemente actualizándonos, bueno, como todas las profesiones, ¿no? La mayoría de las profesiones. Todo eso nosotros entendemos que debería hacerse en horario de trabajo, pero lamentablemente no siempre ocurre así. Y entonces tenemos una sobrecarga, es decir, por ejemplo, a la mañana trabajamos en una escuela y a la tarde nos tenemos que ocupar de todo lo que, las responsabilidades que implica la escuela, digamos, ¿no? Planificaciones, corregir pruebas, exámenes y demás. Eso implica una sobrecarga que no está incluso valorado en el salario, digamos, ¿no? Porque, digamos, el salario se ajusta más a las horas que uno cumple en una institución escolar, pero no en toda la carga que implica todas las otras actividades, que a veces son mucho, incluso no solamente durante los días de semana, a veces hay actividades los fines de semana, la institución requiere de algunas cuestiones, además la docencia ha ido, digamos, de alguna manera corriendo, no corriéndose, pero ni tampoco dejando su función pedagógica, pero también ha tenido que cumplir otras funciones, porque en las escuelas hay comedores escolares, hay gabinetes psicopedagógicos, y entonces las docentes y los docentes terminamos cumpliendo otras funciones más que no son las estrictamente pedagógicas, que no son las estrictamente de enseñar y aprender. Y entonces, bueno, ese es un reclamo de los gremios docentes, un reclamo histórico, digamos, ¿no? En el caso de los docentes de escuela secundaria, a veces para tener más cantidad de horas, van viajando por 3 o 4 escuelas en un mismo día. Acá le llamamos el profesor taxi, porque va de acá para allá, digamos, y realmente esas cuestiones repercuten fundamentalmente en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque pues tenemos a un docente o una docente cansado, agotado, estresado, agobiado por las responsabilidades de estar en tantas instituciones. Patri, pero también con otras tareas extras, por ejemplo, la organización de los censos nacionales, la participación en los actos eleccionarios, Sí. y la verdad es que ya yendo puntualmente a tu profesión, ¿no? Tanto la docencia como las escuelas se ven como salvadoras en cada vez que hay una catástrofe también. Sí, nosotros lo hemos vivido muy claramente en Santa Fe en el año 2003, cuando más de 100.000 santafesinos nos inundamos.
y había centros de evacuación distribuidos en toda la ciudad. La gente elegía ir a los centros de evacuación que funcionaban en las escuelas, porque esos centros de evacuación funcionaban como las escuelas, digamos, con directivos coordinando, personal no docente organizando actividades, docentes colaborando. Digamos, la escuela siempre está frente a las situaciones de emergencia que necesita la sociedad. Es más, en estos momentos tan difíciles de la economía argentina, a los comedores escolares, a los comedores donde hay alimentos en las escuelas, se acercan no solamente los alumnos y las alumnas, sino también las familias que están pidiendo comida. Entonces, digamos, la escuela sigue siendo, a pesar de alguna intención de desprestigiarla y de desprestigiarnos a los docentes y a las docentes, la escuela sigue siendo esa organización social en la que la sociedad cree, aún cree, aún cree. La sociedad descree de la dirigencia política, la sociedad descree de la justicia, pero la sociedad sigue creyendo en la escuela como organización social que contiene y que sigue dando respuestas a las necesidades de la sociedad. Patricia, en este mismo contexto, porque la parte vivencial es fundamental para entender, porque es lo que anima a las luchas, digamos, ya gremiales, sindicales de los sectores de la educación, porque cuando comentabas ahora me recuerda mucho, o sea, prácticamente que a pesar de la distancia de Argentina acá a Costa Rica, y como te decía, en otras probablemente sea la misma realidad en la mayoría de los países. Sí, la escuela sigue siendo un baluarte, digamos, de los sistemas democráticos en buen sentido de la palabra, sigue siendo un baluarte de valores, de principios, de muchas cosas que son fundamentales para una sociedad sana. Ahora vos hablabas, ¿verdad?, que es un tema importante también de los espacios donde los sindicatos y digamos que el convenio 190 que sí, que trata el tema de la no violencia, me gusta más usar esa en los espacios laborales, pero también que muchas veces los espacios educativos forman a los niños y a las niñas para espacios no violentos, pero como la sociedad externamente los presiona, como también esta gran labor que hacen los y las educadores se ve tal vez a veces maniatado, porque sí, hacen un gran esfuerzo más allá de su salario, hacen un esfuerzo más allá de sus horarios, invisibilizado totalmente todas las actividades en muchas profesiones. Y ahí sí existe una desigualdad gremial, se le reconoce, y sobre todo ahora con el teletrabajo, el tiempo que usted usa visiblemente y el tiempo que usted dedica a su trabajo sin que sea visible. Sí. Y a los educadores, por naturaleza, eso nunca se les ha reconocido. Exacto. Y es un condicionante social, y ahora el problema, y aquí lo digo porque sirve para todo el planeta prácticamente. Ahora el problema es que todos los países tienen un déficit fiscal que no pueden cubrirse de esas garantías, pero ¿hasta qué punto de verdad sí tiene que alzarse la voz para defender esa parte de los educadores, de las educadoras, en función de esas reivindicaciones sociales que son justas, ¿verdad? Y aquí no es tomar un partido ideológico, la justicia está por encima de las ideologías. Lo que es justo es un tema, digamos, que va más allá de eso, y que realmente las sociedades valoren el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, y aquí con esto, porque yo hago preguntas, comentarios muy largas, Patricia, pero también están los derechos de los educadores y están los derechos de los estudiantes. A veces pensamos, y esto a nivel general, de que de los estudiantes se imponen a veces injustamente sobre los educadores, y toda esta problemática que encierra que al final y que los papás y las mamás de muchos estudiantes creen, voy a decirlo muy coloquial, pero es para el mensaje, que son los patronos
de los educadores y no entienden los procesos. Habrá, como en todo, hay excepciones de educadores y educadoras que no son tan buenos. También hay estudiantes y estudiantes que necesitan más apoyo. O sea, todo esto, pero esa problemática social realmente afecta la gobernanza de los países y la gobernabilidad, porque la gente aquí en Costa Rica, por eso nos dicen ticos, hablamos de yo digo los igualiticos, en verdad, bueno, aquí en vez de los igualititos, que es lo correcto, ¿verdad? Pero todo el mundo se cree igual en todas las dimensiones y eso tampoco es real, porque hasta las igualdades constitucionales tienen franjas, ¿verdad? En relación. Entonces la gente cree que es igual en todo y cree que puede aplastar. Y yo siento que el gremio de los educadores a veces, si bien es muy reconocido y es extremadamente reconocido en su globalidad, a veces algunas personas creen que pueden, se creen de verdad, no solo los patronos, sino la autoridad suprema sobre el educador y quieren Sí, que sí. den las clases a la medida de su hijo, etcétera, etcétera. Exacto. Mira, Álvaro, excelente reflexión, comparto absolutamente lo que decís y me da justamente pie para contarte lo que pasó en nuestro país. La semana pasada, en la Cámara de Diputados, aprobaron un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial. ¿Y esto qué quiere decir? Justamente eso, que impide que los gremios docentes realicen medidas de fuerza porque obliga de alguna manera a garantizar el servicio educativo aun cuando uno quiera hacer una medida de fuerza. Y esto tiene que ver con algo que vos planteás y que es cierto, que a veces los padres, las familias, piensan que nosotros tenemos que estar a disposición de ellos y cumplir con lo que requiere la familia. Y en realidad la escuela tiene su vida propia, digamos. A mí me ha pasado como mamá participar de reuniones de padres donde algunos padres o madres pretendían cambiar el rumbo de una clase o el rumbo del trabajo de una docente o de la misma institución y demás. Esto que se sancionó en nuestro país, en la Cámara de Diputados, ahora hay que esperar a ver qué pasa en el Senado, pero digamos, lo que pretende es justamente cercenar el derecho de los docentes a reclamar en una medida de fuerza. Y en la medida de fuerza, nosotros no solamente reclamamos aumento salarial, también reclamamos condiciones de trabajo de estas que vos también explicás, que tienen que ver con la carga horaria, con las responsabilidades y demás. Y vos dijiste algo al principio de tu comentario muy interesante, que es lo que vos planteás, que la escuela sigue siendo la organización que brinda valores, porque eso es lo que nosotros queremos transmitir en nuestros alumnos y en nuestras alumnas. Y fíjate vos la pelea que a veces de alguna manera damos, redes sociales versus escuela, los niños y las niñas y los adolescentes están muy imbuidos de lo que son las redes sociales, ocupan mucho tiempo. Y ahora en la Argentina, seguramente también ocurrirá en otros países, uno de los debates pedagógicos que se están dando es la problemática de la ludopatía. Esto de los juegos en red, los juegos virtuales, digamos, y cómo los niños, las niñas y los adolescentes sobre todo se van metiendo, digamos, en esa cuestión y cómo hacemos desde la escuela para que muestren interés en otras cosas, ¿no? Y entonces, claro, porque uno ve, por ejemplo, en la televisión o en las redes, publicidades de juegos virtuales hechas por deportistas famosos, por gente por youtubers, por influencers, que digamos la juventud sigue. Y entonces estamos en un brete importante ahí, porque nosotros lo que pretendemos es que los niños, bueno, le dediquen tiempo al estudio, al conocimiento, a las actividades culturales, al juego, pero el juego, el, el- el lúdico, digamos, ¿no? Este juego donde se compite y por dinero y demás. Entonces, bueno, ese es uno de los debates que estamos dando acá en nuestro país. Eh, pero bueno, en definitiva, el tema es que siempre hablamos
de las comunidades educativas, digamos. Y cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos, bueno, de los directivos y los docentes de una escuela, los alumnos, las alumnas, la familia, el vecindario. Bueno, el tema es que muchas veces no estamos funcionando como comunidad, porque a veces los docentes y las docentes tenemos unos intereses, las familias tienen otros intereses y los alumnos y las alumnas tienen otros. Entonces, nosotros tenemos un sistema educativo que lamentablemente sigue teniendo costumbres del siglo pasado, sigue teniendo costumbres del 1800, que es cuando se creó se dictó la primera ley de educación gratuita, laica y obligatoria. Y bueno, y a veces nos cuesta en las escuelas introducir las modificaciones. Miren, nos pasó en la pandemia, cuando de un día para otro tuvimos que encerrarnos en nuestros hogares y tuvimos que empezar a hacer esto que estamos haciendo ahora, la virtualidad, enseñar y aprender a través de la virtualidad. Y nos dimos cuenta que muchos docentes no sabíamos manejar un Zoom, y nos dimos cuenta que muchos no teníamos la computadora adecuada, y nos dimos cuenta que muchos alumnos y alumnas no tenían celulares todo el tiempo para poder aprender y demás. Entonces, ahí nos dimos cuenta el atraso tecnológico que teníamos cuando una situación absolutamente inédita como fue la pandemia por COVID nos encontró realmente desacomodados en este tema, ¿no? Digamos, entonces, bueno, hubo que aprender con el tiempo y ahora es una herramienta más, digamos. Pero en su momento fue un tema muy, muy complejo, porque nosotros nos encontrábamos con escuelas enteras donde no había conexión, localidades enteras donde no había conexión, y entonces era muy difícil acceder a todo eso. Yo creo que hizo un esfuerzo muy grande la docencia en épocas de pandemia, y en realidad no fue valorado por toda la comunidad como nosotros hubiéramos querido. Patricia, yo te quiero hacer una consulta, una pregunta. Te escuché atentamente cuando me hablas del año de vigencia de la sanción de la Ley de Educación, cuando hablaste del siglo pasado. Y de hecho, Álvaro, te cuento que Patricia y yo hemos tenido una conversación días pasados sobre esto de interpelar a las herramientas que contamos, las herramientas históricas, las herramientas tradicionales, esas herramientas que hasta hace poco tiempo nos daban buenos resultados y hoy con la superabundancia de tecnología y de redes nos están siendo un poquito anacrónicas. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque por supuesto que yo veo de una manera muy crítica y de hecho interpelo mucho a las herramientas jurídicas, pero vos, como docente, ¿cómo haces esta crítica a las herramientas pedagógicas? Bueno, yo creo que han faltado políticas públicas del Estado para fundamentalmente capacitar a los docentes. Es decir, nosotros a veces en muchas situaciones sentimos que los alumnos y las alumnas van siempre un paso más adelante, pero además nos pasa a nosotros como personas con nuestros hijos, digamos, ¿no? Es decir, si yo compro un celular nuevo, se lo doy a mi hija para que me lo haga funcionar porque ella entiende más. Este tema de la alfabetización digital, de la que también mucho se habla, tiene que ver mucho con la escuela. Es decir, yo creo que los alumnos y las alumnas van un paso adelante en materia tecnológica, en el manejo de las redes, y nosotros nos hemos quedado, en el caso de la Argentina, todavía muchas veces en las etapas de la escuela sarmientina, donde seguimos pensando que la única herramienta para enseñar a aprender es el libro. A mí yo cuento esta anécdota siempre, cuando yo me subo al colectivo o al avión para venir a Buenos Aires, siempre saco de mi cartera un libro en papel. Y me doy cuenta que en todos los asientos del colectivo o del avión, todo el mundo está con el celular. Y a mí me miran con cara rara porque estoy leyendo un libro en papel, digamos. Es decir, porque hemos perdido un poco la costumbre
yo sigo reivindicando, ¿no? El libro en papel. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, leer con la pantalla. Pero tenemos que entender que nuestros alumnos y nuestras alumnas estudian así, se han acostumbrado así, han aprendido así, y entonces no es que ellos se tengan que acostumbrar a nosotros nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas. Hoy las pibas y los pibes manejan y se informan a través de TikTok. Bueno, pero nosotros usamos poco. Entonces, bueno, ¿cómo adaptarnos para que esas nuevas tecnologías se puedan usar bien y sean herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es decir, de la misma manera que cuando yo iba a la escuela se empezó a introducir el uso de la calculadora automática y entonces nos parecía raro y parecía hasta medio tramposo sumar y restar y hacer operaciones con la calculadora, Patricia, o de una perdón. escuela donde nos enseñaban a pensar. Y es más, de hecho, aquí también, o los primeros relojes que tenían la calculadora, que el reloj venía y los profesores decían, eso es, vea que también esa capacidad de adaptación, perdón que la interrumpa, pero es que es inevitable. Y le decían a uno, no use un reloj que tenga calculadora, porque, y al final de cuentas, el mundo se ha ido digitalizando más allá de una calculadora. Y en esto yo, digamos, aquí casi que yo, particularmente, vea que incluso la pandemia sí nos dio una lección para mí, no sé, Patricia y Fabiana si lo comparte, en el modelo educativo y en todo en general, convirtió el mundo híbrido. Porque al final de cuentas los niños siempre esperaron, incluso las generaciones de nosotros en la ficción, se imaginaban cuando ya no había que ir a la escuela, porque le daban la clase a ustedes de la escuela, pero cuando ya estuvieron sentados en la escuela, los niños, las niñas y los estudiantes de adolescentes, etcétera, se dieron cuenta que querían volver a compartir con sus pares en el colegio, no Sí, sí, virtualmente, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio sí se ha dado del libre, pero sí transformó definitivamente la sociedad. Ahora un estudiante no puede ir a clases, le puede decir al profesor, yo me conecto, si gusta, claro. ¿verdad? Tiene esa opción maravillosa, pero esa, hay reivindicaciones que me vienen a la mente, digamos, a raíz del tema. Uno, la reivindicación de la alfabetización digital para los profesores y las profesoras en general de todas nuestras sociedades. Y también hay un tema que ha sido, bueno, y Fabiana por lo menos lo ha escuchado, todavía no lo hemos, que es incluir un poco más la neurociencia en los procesos educativos, para que también nos ayude a hacer aún más divertido el aprendizaje, creo yo. No sé, esa es mi opinión. Sí, es verdad que la pandemia dejó secuelas importantes, incluso hay estudios que ha hecho la misma UNICEF y algunos otros organismos dedicados a la niñez y a la adolescencia, referidos a la problemática de la salud mental. Porque efectivamente los niños y las niñas querían volver a la escuela para encontrarse con sus compañeros, porque en la casa estaban solos. A todos nos pasó, en realidad, ¿no? Esto de querer volver a encontrarnos con nuestros compañeros de trabajo y demás. Y en el caso de los niños, bueno, hay muchos informes que dicen que los más afectados fueron los niños y los adultos mayores. Coincido en incluir todas las manifestaciones de la ciencia que refieren a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Puntualmente, acá en nuestro país ha habido y hay un debate aún importante referido a la neurociencia. Yo comparto una neurociencia con una mirada social, no biológica. Absolutamente. Yo entiendo que, y nosotros estamos en un contexto difícil, donde más de 1 millón de niños se van a dormir a la noche sin cenar, y entonces es muy difícil un proceso de aprendizaje donde no hay condiciones de educabilidad, es decir, con hambre no se puede aprender, y con necesidades básicas insatisfechas en general no se puede aprender, con problemáticas como la situación de calle, como las familias sin trabajo y demás. Bueno, es muy, muy difícil. Por eso digo
el contexto social es el que condiciona absolutamente. Todos los niños y niñas nacen con la posibilidad de hacer lo que quieren y de educarse. El tema es que nosotros, es decir, el Estado debe brindar las garantías con las condiciones para que eso pueda ocurrir. Es lo mismo que cuando hablamos de la universidad gratuita y pública para todos. Pero tenemos que generar las condiciones para que los jóvenes puedan estar en la universidad y no tengan necesidad, por ejemplo, de salir a trabajar en lugar de estudiar para que puedan hacer una carrera. Sí, sí, comparto absolutamente. Bueno, si les parece, vamos haciendo el cierre de este conversatorio, agradeciéndoles, por ejemplo, por supuesto, la presencia de Álvaro, y sobre todo a Patricia, que nos ha acompañado de manera tan generosa. Recordándoles, Patricia es una dirigente gremial nacional muy reconocida, con una enorme sensibilidad social. Es una mujer muy valiosa que desde hace 30 años viene representando a sus colegas en defensa de sus derechos. Patricia, un placer y un honor que nos hayas acompañado este ratito. No, el honor es mío, el placer también es mío. Creo que son momentos importantes para que podamos intercambiar experiencias y aprender todos de todos. Nadie tiene la verdad revelada ni absoluta, y me parece que intercambiar experiencias con los colegas, los compañeros y compañeras de trabajo, me parece que es importante porque aprendemos de todos y de todas. Así que a pesar de que yo hace tantos años que estoy en el gremio, todos los días sigo aprendiendo algo, porque me parece que ese es el camino. Así que muchísimas gracias, Fabiana, con la que nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una hermosa relación de compañerismo y de amistad. Además conocemos a nuestras familias, y entonces es una hermosa relación. Y Álvaro, te agradezco inmensamente que hayan pensado y acudido a mí. Es un honor, y bueno, nuestro país te espera cuando quieras venir. Tenemos un hermoso país con un montón de geografía hermosa para recorrer, así que cuando quieras, acá estamos. Muy variada. Muchas gracias. De verdad, Patricia, Fabiana. Y de verdad, para FEIM es un honor contar con doña Patricia el día de hoy. Sé que nos ha dejado enseñanzas increíbles.